este libro, La historia mínima de Israel, es, bueno, para la sociedad mexicana específicamente, es vaya, es una primera vez, ¿no? Aquí existe el libro sobre Israel, pero no, hasta donde sé, no hay como un libro que pretenda explicar en pocas palabras qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque lo que uno sabe es lo que hay en los medios de comunicación, la propaganda de un lado y del otro, ¿no? Y es muy difícil a veces saber realmente qué es lo que está pasando alejado de la ideología, ¿no? Entonces, por eso creo en la importancia de este libro, pero desde el punto de vista de usted que lo escribió, ¿cuál es, usted considera la importancia o el punto central de escribir y publicar este libro en México específicamente? En México y en España. O sea, el libro salió aquí hace un par de meses, no recuerdo la fecha, y el 14 de marzo salió en Madrid, en España, porque el Colegio de México tiene para esta colección, creo yo, un acuerdo con Turner de Madrid, que es una muy buena editorial española. Bueno, toda la idea viene del editor de esta serie de historias mínimas, que creo que comenzó con la de México, o una de las primeras es la de México, y que ya han cubierto una parte del planeta. Pablo Yankelevich, que es un viejo colega, no viejo, es un joven, antiguo colega mío que hemos hecho el trabajo juntos sobre exilio, etcétera. Nos conocíamos de antes. A él le tocó dirigir esta serie y él me ofreció, me dijo, ¿te También interesa? judío, ¿verdad? Él sí, él es un personaje, tienen que entrevistarlo alguna vez, un tipo muy, muy interesante. Es muy valioso como investigador y con una vida muy interesante, sobre la cual yo no voy a decir nada, naturalmente. Sí, pero es de origen judío, inclusive es de origen argentino, de Córdoba, creo, en Argentina, y llegó aquí como exiliado, pero el resto se lo preguntan a él. Ya, entonces, él dijo, bueno, ¿y qué te parecería acá en Polanco? Estábamos almorzando, me dijo, si tú escribieras una historia mínima de Israel. Y en aquel momento le dije, sí, me parecería una idea muy buena, no sé, ahora estoy medio ocupado. Pero me mandaron el contrato, firmamos, luego yo tuve una serie de problemas que me demoraron mucho. Y en el 2015, esto se habrá sido el 2013, algo así, el 2015 ya me senté a escribirlo y me tomó mucho tiempo por dos motivos. Primero porque este libro tiene 287 páginas, que es el límite que pueden tener las historias mínimas, hasta 300 o algo así. Y no tiene notas, no tiene footnotes, tiene un apéndice bibliográfico que yo insistí que Pablo estaba de acuerdo, por supuesto. Yo no soy capaz de escribir sin notas, porque hace 40 años que escribo con notas y para mí las notas son mi seguridad personal de que no estoy diciendo una barbaridad, sino que puedo fundamentar lo que digo o en una fuente secundaria o mejor aún en una fuente primaria. Entonces yo empecé a escribir un libro con notas y cuando llegué a la página 725 y yo sabía de antemano que eran 300, hablé con Pablo y le dije, mira, tengo este problema. No, tienes que reducir para... O sea, yo tengo escrito gran parte de un libro que tendría que tener más o menos 1100 páginas, que tendría que ser el equivalente al libro en inglés, que me parece que es lo más serio que hay, que es Howard Shachar, la historia de History of Israel, de Shachar. En castellano, ¿por qué acepté yo? Porque yo he estado mucho en América Latina y siempre que voy a América Latina, bueno, voy a congresos sobre los temas que he investigado y también sobre Israel, que he hecho un poco de investigaciones, pero no era mi núcleo central. Y siempre he hecho conferencias sobre Israel y participado en debates públicos y todo el lío que hay siempre con los palestinos y el BDS y el rechazo y aquí y allá. Entonces dije, lo que me parece terrible es la carencia en castellano de algo básico, que sean los datos. O sea, toda la discusión de si tiene razón o no. Yo en mi libro
No digo ni tiene razón, ni no tiene razón, ni es bueno, ni es malo. No califico, porque cuando se califica se toma una posición ideológica que conduce generalmente a malos destinos. Y a mí lo que me interesa es que la gente, como yo creo en la gente culta, que la gente lea, se interese, entonces lea algo mejor que esto, algo más serio, más profundo, y se forme su propia opinión en base a datos, no en base a convencimiento ideológico. Israel no es un jabón, no hay que venderlo, ¿verdad? Ni hay que hacerle boicot, no usemos ese jabón. No, Israel es un país, tiene 8,5 millones de habitantes, no se va a ir a ningún lado, nadie se va a ir a ningún lado sino voluntariamente. Creo que las hipótesis enfermizas sobre la destrucción de Israel tengan un asidero real. Realmente no creo en ese tipo de cosas. Tampoco soy un iluso, no creo que va a descender no sé quién y imponer la paz y que esto se va a convertir en un paraíso. No, pero es un hecho existente. Entonces, si es un hecho existente y según muchos es la base de muchos problemas o otros de muchas virtudes, yo creo que lo mejor es entender por qué los problemas, por qué las virtudes. O sea, yo he sido entrenado a ocuparme de causa-efecto. O sea, yo cuando hay algo que veo, qué bonita la cámara. A ver, ¿por qué hay una cámara? ¿De dónde viene la cámara? ¿Quién se interesó en el lente? ¿Por qué? ¿Cómo llegó a ser tan pequeña cuando hace 20 años eran unos mamotrejos tremendos? O sea, mi mente funciona de esa manera. También con respecto a Israel. Yo no puedo, a mí que me cuenten. Bueno, aquí hay una cosa teórica que yo traté de imponer a través del libro, que no sé si les salió verlo o no, es el daño de la narrativa. Los países se conducen a través de narrativas porque la política es narrativa, pero la narrativa tiene un efecto bastante destructivo sobre la democracia. ¿Por qué? Porque la gente no puede ir a votar en base a narrativas. Si la gente vota en base a narrativas, entonces el voto universal es inválido. Porque las narrativas son relatos parciales, unilaterales, sobre algo que ha sucedido y que tiene que ser la base de lo que hay que hacer en el futuro. Eso no puede ser. Entonces y Israel está lleno de narrativas, todos los países, pero Israel también. Entonces yo salgo contra la narrativa. Miremos los datos básicos. O sea, yo tengo ahí un capítulo, no sé si lo vieron, sobre la narrativa mítica de la guerra de independencia de Israel. Yo sé que fue una guerra heroica, yo sé que requirió muchísimo sacrificio. El sacrificio no fue colectivo, o sea, no fue parejo en toda la sociedad. El mayor sacrificio fue el núcleo de la joven élite israelí, que era el Palmaj, joven élite sionista israelí de izquierda, que venían de la izquierda de Mapam, que perdieron 1/3 de sus miembros en la guerra y el resto quedaron heridos y traumados hasta el día de hoy, de una u otra manera. No fue que todos eran héroes, mucha gente se fue del país en aquella época porque no quiso estar en la guerra. Hay muchos detalles de muchos tipos. Bueno, la narrativa de David y Goliat no es real, es irreal. En octubre de 1948 Israel tenía puesto en marcha un ejército que era más grande que todo lo que lo había invadido árabe alrededor, estaba mejor armado, mejor liderado, mejor entrenado, mejor todo. Bueno, ¿cómo no iba a ganar la guerra? Más grande que los 10 países árabes. Bienvenida al emporio de los hechos reales. No era más grande que los 10 países árabes. Te voy a explicar una cosa. Primero, los invasores eran 7, pero 7, a ver, Con ejército. ¿cómo cuenta 7? Yemen era uno de los países invasores. Los yemenitas, ni aunque hubieran salido caminando, porque era lo que tenía en aquel momento Yemen como ejército, un año antes de la guerra, hubieran llegado un año después del final de la guerra,
porque están acá a 1500 kilómetros de Israel, se hubieran muerto por el desierto, pero está en la lista. Mira, las publicaciones pasadas, está siempre en Yemen. Bueno, ¿Qué hicieron? la guerra. Declararon, enviaron un contingente a través de Arabia Saudita. Arabia Saudita declaró la guerra, envió un pequeño contingente a Egipto, pero ni Arabia Saudita ni Yemen participaron en forma masiva en la guerra. Líbano. Líbano participó parcialmente en la guerra por una cuestión estructural interna del Líbano. Líbano 1948, liderado por maronitas, no veían los maronitas con tan malos ojos que hubiera otro estado no musulmán en el Medio Oriente. Y es verdad que combatieron en Malgía y hasta conquistaron, lograron tomar unas posiciones israelíes y luego Israel los expulsó, etc. Pero digamos que la intervención libanesa en la guerra fue simbólica más que masiva. O sea, Líbano no volcó todo, no tenía mucho tampoco, pero no volcó todo lo que tenía. Siria participó bastante intensamente, también con muchísimos problemas internos, y yo allí describo algo que generalmente se ignora, que un presidente sirio, bueno, Siria los presidentes es un problema porque subían a través de golpes militares y duraban bastante poco tiempo. Zain, este presidente en agosto del 49, algo así, le propone a Israel, ya están firmando, han firmado armisticios, etcétera, le propone la paz si reciben de vuelta a los refugiados palestinos, cosa que Israel se niega a hacer por motivos bastante claros, o sea, inundar nuevamente el país con una población hostil, en términos más o menos parejos, hubiera sido suicida. Bueno, luego también lo derrocan al cabo de pocas semanas y no hubiera llegado a nada todo esto, pero hubo ese tipo de cosas que nadie las cuenta, o sea, hubo... Egipto. Bueno, Egipto es que todos los países árabes enviaron lo que se llama fuerzas expedicionarias, porque imagínate que y eso es bueno, yo no acuso a nadie de no entender de cuestiones militares, pero mi acusación es no hables de cuestiones militares si no entiendes. Mover una fuerza expedicionaria las distancias del Medio Oriente es muy difícil. Y luego ya llegaron a Israel, ¿verdad? Invadieron Palestina y pusieron en peligro el Estado y eran una seria amenaza. No, ¿verdad? Sí. Pero eran pocos relativamente, eran 20.000 más o menos. La fuerza egipcia está detallado en el libro, dice los números, cuánto... venían de un país muy corrupto, mantenerlos abastecidos, tú entiendes, estaban a cientos de kilómetros de sus bases, de las bases centrales en Cairo, y en aquella época la zona del canal todavía bajo control británico. Misión imposible. O sea, estaban, a ver, ¿cómo te explico? La modernidad israelí tenía una ventaja aplastante sobre todo lo que estaba enfrente. El problema era que Israel era muy pequeño, tenía muchos frentes, tenía que dividirse y que Israel lo pasó muy mal en los primeros meses de la guerra, lo pasó muy mal. Pero luego, a ver, yo hago una pregunta retórica. Y Y no no sé, tenían armas casi. ajá, pero ves, La perdóname que te diga, ¿no? Era David con la piedra contra Goliat con el escudo y la espada, y Goliat un gigante y David un pequeño. ¿Alguna vez alguien te mencionó el Mahón Ayalón? Mahón Ayalón, donde Givat abajo hay Givat una Kibbutz fábrica de en armas. Rehoboth, sí. Ah, ¿Sabes desde que cuándo? los ingleses estaban arriba, Sí, ellos arriba. en la lavandería. Sí, ellos arriba en la lavandería y abajo. Bueno, Pero es una cosa bien pequeña. 2 O sea, millones yo fui de allá, balas. pero yo fui Produjeron 2 millones de balas, Mahón Ayalón. allá de forma clandestina. Absolutamente, no solo eso, sino que trajeron durante la revuelta árabe, al final de los años, la revuelta 36-39, trajeron de Polonia, pues los judíos, la mayoría de lo que había ahí eran polacos, ¿no? Entonces trajeron maquinaria para producir munición y armamento, fabricaban morteros, ¿sabes?
fabricaban un prototipo de la metralleta Sten británica, que no era buena, pero era lo que había. Esto, y habían otros lugares, habían varios otros lugares en Israel. Israel producía explosivos, porque ya tenía el savoir-faire químico, estaba el Instituto ZIF. ZIF es hoy Weizmann. Y había gente capaz de hacer todas estas cosas. Esto en el mundo árabe no existía. ¿Entiendes? Pero eran ejércitos. Ajá. Eran ejércitos con armamentos y ¿sabes lo que les sucedió? Se le terminaron las municiones y los repuestos, especialmente las municiones pesadas, porque ningún país que no está en guerra no compra tremendos depósitos de munición de artillería o de tanques o de bombas para aviones si no hay guerra. ¿Para qué? ¿Verdad? Cuando tú no tienes demasiado, lo usas y no eres capaz de producir, lo que te sucede es que te quedas sin. Y si tú recuerdas bien, desde la Declaración de Independencia de Israel, inclusive antes, desde Kaftet, desde el 29 de noviembre, los estados, también por decisiones de Naciones Unidas, hicieron un embargo de armamentos al Medio Oriente. O sea que estos no podían recibir lo que necesitaban para seguir la guerra. Israel estaba en la misma condición. El acuerdo checo, ¿sabes qué es el acuerdo checo? Es el hecho de que Stalin le dice al gobierno comunista instaurado en Checoslovaquia, ustedes le proporcionan a esta parte, que era la parte en aquel momento, por motivos maquiavélicos y no importa cuáles, favorecida por la Unión Soviética, el armamento que necesiten, y llegan las armas, y llega la artillería, y llegan aviones. ¿Entiendes? O sea, y yo soy el último que va a decir que Israel no tuvo un gran mérito militar en ganar la guerra. Tuvo un gran mérito militar, pero ¿por qué Israel ganó la guerra? Tiene explicaciones muy claras. Es que Ben Gurión, los palestinos son derrotados hacia abril de 1948. Antes que venga la invasión árabe, las fuerzas palestinas, y si quieres el momento de quiebre palestino, es el día a principios de abril, no sé si era el 5, pero no me acuerdo de los detalles, por eso necesito las notas, que matan a Abdelkader el-Husseini. El sobrino del Mufti era el líder militar más capaz de los palestinos y lo matan en el Castel, en la batalla del Castel. Y eso sucede paralelamente con Deir Yassin. Y esos dos factores influenciaron muchísimo. Primero, quebraron completamente la moral palestina, produjeron fuga de palestinos, etcétera, etcétera. Y quebraron a ese ejército que era uno de los ejércitos voluntarios, que era el, digamos, el más efectivo, porque él y Salame eran gente más capaz que el Kauji, que los que estaban en el centro norte de Israel, que era la otra milicia palestina. Pero Ben Gurión usa el plan preconcebido de reclutamiento segmentado de la población. O sea, en marzo, la independencia es en mayo, ya estaban reclutando segmentos etarios, los segmentos etarios correspondientes para armar el ejército. ¿Entiendes? Para hacer de la Ganá más los otros cuerpos un ejército. O sea, ¿y eso qué es? Eso es modernidad administrativa. Tenían las listas, no tenían que ir a las aldeas en el Alto Egipto a sacar a los falajim que no querían ir porque querían estar para la cosecha o qué sé yo, que había un casamiento. No, aquí, tac, tac, y así. Así fueron enrolados los inmigrantes que fueron llegando. Se creó el Mahal. Si tú lees alguna vez una historia de la Fuerza Aérea Israelí, te vas a sorprender que el 70% del primer núcleo de la Fuerza Aérea Israelí eran Mahal. Eran pilotos, pero no solo pilotos, controladores de vuelo. Porque no puede, o sea, no es que necesitas solo pilotos, necesitas controladores de vuelo, mecánicos, técnicos de todo tipo, o sea, gente expertos en comunicaciones, en inteligencia aérea. Llegó, porque la Segunda Guerra Mundial en muchos países del mundo
habían luchado judíos junto con su ejército nacional, y eran ejércitos nacionales los del Imperio Británico, la gente que viene, por favor, de primer 35.000 judíos palestinos, o sea, judíos de la Palestina británica en el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo oficiales hasta el grado de coronel. No era, quizás era David contra Goliat, pero David tenía una metralleta. Quizás, algo, y te digo nuevamente, a ver que se entienda bien, yo no le quito ningún mérito a Israel. Esa es la manera como se ganan las guerras, organizándote, entrenándote, creando buenos oficiales, usando todos tus recursos, teniendo un comando unificado, y más aún, el comando unificado obediente a las autoridades civiles, ¿ok? O sea, controlado por civiles, no que los militares hacen su buena voluntad y no tienen que rendirle cuentas a nadie, que eso es un factor muy importante también. Entonces, Israel tenía todo esto. La otra parte, sociedades tradicionales y en gran parte corruptas, no lo tenían. ¿Y sabes cuál es la prueba de que todo esto es real? Es la guerra con Jordania, que fue una guerra muy seria. ¿Por qué? Porque Jordania tenía un ejército similar al israelí por una circunstancia muy extraña, porque la Legión Árabe era comandada por oficiales británicos y había sido reclutada con mucha anterioridad para mantener a los británicos en el Medio Oriente. Era su apoyo seguro en Medio Oriente, y las batallas con la Legión Árabe fueron muy difíciles, y no hubo ahí batallas que Israel arrasara con la otra parte como arrasó con los sirios, los libaneses, los egipcios. Pero ahí había una circunstancia atenuante. Pero yo no les quiero contar mi libro, porque eso hay que leerlo, no escucharlo. Si no hago un libro oral, hoy hay eso que uno se pone en la cuestión y escucha dormido. Ya, Abdala, el rey de Jordania, negociaba todo el tiempo secretamente con Israel. O sea, bueno, yo no sé, mira, es una historia muy compleja, Sí, pero la narrativa en general cumple su rol político en el momento en que es enunciada, pero tiene un agravante, tiene un error conceptual, y es el siguiente. La gente que escucha la narrativa, como tú me imagino, se la cree. Se la cree. Entonces, ¿qué pasa? En un país democrático, si tú haces elecciones en base a narrativas, vas a votar no en base a hechos reales, sino en base a algo que te han contado. Pero no solo vas a votar, cuando hayas elegido a la persona que sepa manejar mejor la narrativa, especialmente si la narrativa es una narrativa de amenaza. de miedo. Claro, como se ha usado muchísimo en Israel, la amenaza árabe, hoy día es la amenaza iraniana. Siempre hay una amenaza, siempre hay alguien de turno. En los años 60, me recuerdo cuando yo llegué a Israel, el terror era los misiles que científicos alemanes habían producido en Egipto con cabezas químicas. Y así nos preparamos para la guerra de los 6 días. La gente creía realmente que existían los misiles. Los misiles eran de cartón. Ben Gurión lo había logrado averiguar, y había habido una pelea terrible en el gobierno por eso, porque Isser Erel, que manejaba el Mossad en aquella época, decía que no, que eran reales y que esto, y habían hecho una campaña contra los científicos alemanes, ¿te acuerdas? Que enviaban sobres con bombas. La cuestión era que sí, mandaban a Egipto y en Europa cartas con explosivos, y mataron, hirieron por aquí, amenazaron. Y verdad, los alemanes sí. Y hicieron una cosa increíble que ahora ha sido publicada hace poco, fue que enrolaron a Otto Skorzeny para trabajar para Israel. ¿Saben quién era Otto Skorzeny?
Era el comandante de una de las mejores unidades de comando de la Wehrmacht, del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, que había rescatado a Mussolini del Gran Sasso. Cuando los italianos lo tenían preso en una montaña inaccesible, este aterrizó con un avión muy pequeño de 2 lugares y vino un grupo de paracaidistas con él, ocuparon el lugar, agarraron a Mussolini y se lo llevaron a Alemania. Ese Otto Skorzeny, un personaje. Otto Skorzeny, en esta cuestión de los científicos alemanes, terminó de alguna u otra manera trabajando para Israel. No, toda una historia muy complicada, pero no importa. Lo que quiero decir es que si tú te crees la narrativa y luego eliges a alguien y esta persona por ABC motivo tiene que desmontarse de la narrativa, hay un problema. Porque el público le va a exigir, no, ¿cómo? Si tú nos dijiste que esto, estamos hablando de un país democrático. Entonces la narrativa se transforma en una suerte de camisa de fuerza que no deja al político la libertad de cambiar de rumbo. Eso es muy grave. Y aparte que la sociedad internaliza. ¿Entiendes? Tú fíjate, Israel es la primera potencia militar del Medio Oriente desde hace 50 años. La guerra de los 6 días fue hace 50. No hablo de Sinai. Sinai van a decir, no, los ingleses, los franceses, ya. 67, queda claro que Israel se la gana a todos. 73 es una prueba de que Israel de rodillas se levanta y le pega a los unos y a los otros. Pues, bla, 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 hacia adelante. En Israel, el argumento que todavía es válido para gran parte de la población es que Israel es una víctima y que está todo el tiempo siendo amenazada. ¿Por quién? Bueno, siempre aparece otro malo de la película, pero basically los países árabes no son capaces de enfrentarse con Israel. Entonces, hoy día han sido reemplazados por Irán. ¿Entiendes? Entonces ¿sí es amenaza? No, es amenaza. Irán es muy peligroso. Lo único que hay que pensar, tú no puedes pensar, no ser one track minded, pensar en una sola dirección. Hay que pensar también en las alternativas. O sea, ¿es el conflicto con Irán unavoidable? O sea, ¿es absolutamente necesario o a lo mejor se puede negociar? Tú sabes que Israel le salvó el pellejo a Irán en la guerra del Golfo, con el famoso Irán contra Afer. El Irán contra Afer le dio de Israel a Irán, con permiso americano, los misiles para frenar las ofensivas blindadas de Saddam Hussein. Entonces, ahí nos entendimos. Antes el Shah, Reza Pahlavi, era el mejor aliado de Israel. No sé, yo digo que la vida en general no es ni blanco ni negro, parece. ¿Verdad? Es, no digo 50 tonos de gris porque suena tan mal, pero son muchos tonos de muchos colores. Bueno, la creatividad política, diplomática, consiste en mantener funcionando alternativas. Por si una política no funciona, tienes que tener otra. Porque si no, es un juego suma cero, si no vas siempre a la guerra. ¿Entiendes? Y la cuestión es a quién le conviene tanta guerra. Entonces, ¿tú opinas que la amenaza iraní es como una camisa de fuerza que tiene agarrada a Netanyahu, por ejemplo? Bueno, no, está siendo usado como una narrativa. O sea, se ha constituido la narrativa. Alguien revisa la narrativa. Yo creo que Irán es sumamente peligroso y creo que Irán nuclear le haría mucho mal al Medio Oriente, al igual que cualquier país nuclear, Irak nuclear, Siria nuclear. De eso Israel ya se ocupó de alguna u otra manera. Egipto nuclear, Arabia Saudita nuclear. Aunque hoy día Arabia Saudita suena como un potencial aliado, yo no querría tener a los wahhabis de Arabia Saudita armados con armas nucleares. ¿Entiendes? Por favor, a nadie. Aquí hay un problema intocable, inhablable en la televisión, es la cuestión de Israel nuclear.
Sí, Dimona y otras cosas, qué sé yo, habrán. Entonces, no vamos a hablar de eso, pero aquí se crea un problema muy grave porque lo que te dice la otra parte, la parte árabe, la parte iraniana, sí, ¿quieren desnuclearizar? Todos. Y ahí hay un problema. ¿Entiendes? Porque, sí, está el... ¿Sabes qué sucede? Un gran error de la vida. La gente cree que entiende el futuro a través de la repetición de los hechos del pasado, no a través del análisis del pasado en términos de causa-efecto, sino que lo que sucedió es lo que va a suceder. Y las guerras futuras se planean en base a las guerras pasadas. Y eso es un desastre, porque no es así, porque cada vez va a ser diferente. Así es. Hay lo que usted mencionaba sobre las narrativas. Hay narrativas de un lado, hay narrativas del otro. Y todas son para una causa, ¿no? Para una causa específica, para llevar al público hacia un lugar específico. Eso hace que se creen muchos mitos, tanto positivos como negativos. ¿Cuál cree usted que sería como el papel de los medios de comunicación o de los académicos, que son los que finalmente tratan de explicar las cosas? El mito de la paz. Tu pregunta está la respuesta. Si el mundo funciona así, en base a narrativas y a mitos, y estoy 100% de acuerdo porque nosotros usamos en investigaciones hace 40 años sobre fascismo la teoría del mito movilizador, cómo el mito moviliza a la gente. O sea, la gente viene, les cuentas una buena historia y la gente comienza a actuar irracionalmente, o sea, desplaza sus intereses personales a favor de un interés colectivo que nadie puede probar que funciona o no. Sería crear el mito de la paz, ¿entiendes? Y la narrativa de la paz. En vez de, o sea, tratar de ir en la otra dirección. Ahora, yo creo que la gente intenta hacerlo, pero acá sucede lo mismo que en la guerra. La paz no funciona al igual como no funciona la guerra. Cuando tú vas a una guerra, digamos, a ver, ¿pensaron ustedes alguna vez cómo un soldado, cualquier soldado, israelí o egipcio, etcétera, es capaz de ir a una guerra? ¿Saben por qué los soldados son capaces de ir a la guerra? Lo digo por experiencia personal mismo. Porque uno está seguro que el que lo van a matar es al otro. A nadie le cabe en la cabeza que tú vas y que te van a meter un balazo en la cabeza o en cualquier otro lado del cuerpo o que te vas a morir quemado o que te... Nadie lo piensa, ¿entiendes? Yo creo que en Israel es algo muy consciente, ¿no? Las mamás que mandan... No, las madres piensan, los hijos no piensan. No, tú tienes que entender, el que va a la guerra es el hijo, no la madre. Sí, y no es que la manda, ese es otro mito israelí, que la gente es militarmente patriótica ideológicamente. La gente va al ejército en Israel porque la ley dice que tiene que ir al ejército. Está bien. Y a mí me parece normal, me parece una explicación mejor que la ideológica. Hay una ley, como hay una ley de impuestos. Hay que pagar impuestos, hay que ir al ejército. Hay que respetar las luces rojas. O sea, esto es lo que mantiene la sociedad funcionando. Una necesidad es que no hayan accidentes de tránsito. Otra necesidad es mantener a los setos de la población que no tienen dinero. La tercera es la seguridad del país. Entonces cada uno hace lo suyo, no por ideología, pero yo te estoy preguntando al revés. ¿Cómo la persona que le toca ir, el de la metralleta, es el que yo siempre le digo a los señores, porque en la diáspora siempre mucha gente nos manda a la guerra, ¿por qué no le hacen esto? ¿Por qué no le hacen esto? Yo siempre le digo, compadre, quiere venir, le damos una metralleta y venga a ver cómo, que una vez en la vida la vea no en Hollywood, no en una película o en la tele, la vea en serio, que sienta lo que es cuando uno le corre en bala. Entonces va a entender que no es tan fácil la cosa, ni tan simpática, ni tan nada. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes que sobreponerte a tus temores y todo. Bueno, hay toda una organización, toda una maquinaria que lleva esto adelante. Pero en el momento que entras en la guerra, nadie sabe lo que va a suceder.
O sea, los planes se descuajan inmediatamente. O sea, con esto quiero decir que los planes, bueno, hay la narrativa que es una historia, los planes son realistas, los planes no se hacen en base a ninguna narrativa, en base a cuántos cañones tienen, las distancias, la topografía, la bla, bla, bla. ¿Eh? Los planes se descuajan. Cuando tú haces la paz, te sucede lo mismo. Los planes se descuajan. ¿Entiendes por qué? Porque como hay gente presa de narrativas guerreristas, ellos van a hacer lo posible por descuajar la paz. Y lo lograron, lo lograron. Y vamos a acusar, vamos a decir que fueron los de acá o los de allá, fueron todos juntos. A Rabin no lo mataron los árabes, no hay vuelta. ¿Entiendes? Hay gente de aquí y de allá que tiene estas ideas del juego suma cero. Si nosotros triunfamos, los otros no existen. O algo similar a eso. Bueno, yo creo que eso es una fórmula para matar gente. A mí me parece completamente irracional. Entonces digo, es verdad, la guerra y la narrativa tiene su mítica que ayuda a llevar a la gente en cierta dirección. Habría que haber construido algo así con respecto a la paz. Y no se hizo. Bueno, Rabin intentó con mucha cautela, porque aquí tienes que entrar un poco en la diferencia entre Rabin y Pérez, y yo escribí algunas cosas. Pérez era el visionario, y Rabin era el tipo práctico. Y y en general la gente que hace son los prácticos, no los visionarios. O sea, yo lamento mucho que haya muerto Pérez y todo el otro año, pero Pérez decía cosas, el nuevo Medio Oriente. ¿Cómo el nuevo Medio Oriente? ¿Dónde? Si Israel tiene un Producto Interno Bruto de casi $40.000 y Egipto de $2.000, ¿tú vas a abrir las fronteras? Si tú abres las fronteras, Israel funciona. ¿Saben qué es un chancho eléctrico? Una aspiradora, se llamará acá. Como una aspiradora económica, es decir, chupa todo lo que tiene valor en la economía egipcia y los deja ahí colgados. O sea, por favor. No les cuento las historias en México, Estados Unidos y Canadá, pues, ¿para qué? Pero, o sea, las visiones sí son buenas para la narrativa, para la simpatía, para generar el mito. Entonces digo, hay que entender el rol de estas cosas. Quizás sirven para iniciar procesos, pero luego hay que desmontarse muy rápidamente de la realidad, y justamente es no la realidad positiva, es prevenir lo negativo. Prevenir que maten a Rabin, ¿entiendes? Prevenir que estallen los autobuses. Eso fue lo que descarriló todo. Es que había mucha gente de uno y otro lado empeñada en que esta paz no fuera adelante. Mientras que por otro lado había mucha gente más pasiva que sí, que están cansados, están hasta aquí de la cuestión de la guerra. ¿Entiendes? Entonces yo digo, quizás generar un mito de la paz o hacer... Yo tenía una idea, por ejemplo, a mí siempre me pareció aberrante la cuestión del cerco de Gaza, que empieza en la época de Olmert, si bien recuerdo, y uno de cuyos episodios peores que me tocó, yo estaba en Inglaterra en aquella época, pero luego estuve en Chile, en Brasil y qué sé yo, el episodio del Mavi Mármara. Porque esto tiene mucho que ver con las narrativas internacionales, ¿entiendes? Quizás las políticas con respecto a Gaza tendrían que ser las contrarias. Hoy Ofer Shelah, que es el personaje fuerte de Yesh Atid, del partido de Yair Lapid, de este partido centrista que no tiene mucha lógica ideológica, pero que existe y es, digamos, la alternativa de poder a Netanyahu, dijo, la situación en Gaza, hoy lo dijo en la radio, es explosiva. Dice, si no hacemos algo, terminamos nuevamente en una guerra con los palestinos por Gaza. Entonces la lógica es, ¿nos interesa una guerra con los palestinos por Gaza? ¿Por qué es tan explosiva? ¿Qué podemos hacer para evitar todo esto? Entonces él dice,
lo de la crisis humanitaria se discute cuán crisis es, cuán crisis no es, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, asegurarles agua y electricidad, yo creo que para Israel no es tan grave problema y no creo que tenga una gran incidencia militar que fortifique a las fuerzas armadas del Hamas. Sí, van a tener electricidad para hacer cosas malas también, pero Pues sí. sí, y ahora sí la electricidad no hace cosas malas. Oye, No, por es favor. más difícil. No, lo que no le, mira, entonces mi lógica era, nunca hemos intentado hacer lo contrario. ¿Qué hubiera sucedido si tratamos la estrategia contraria? De venir y decir, bueno, a ver, hagamos un proyecto, resolvámosle parte de los problemas a estos palestinos de ahí y a ver qué sucede con el Hamas. ¿Por qué le van a resolver? Porque nos interesa que no nos ataquen desde Ellos allá. quieren su país, ¿no? Sí, ellos sí, van a sí. ser independientes, que resuelvan. Bueno, un momento, pero no ves pero por el camino de que ellos quieren su país no llegamos. Ahí fue que lo asesinaron a Rabin. ¿Entiendes? Es en ese entrecho. Rabin iba en esa dirección de una independencia palestina y mira cómo terminó. O sea, no, yo no te estoy haciendo un cuadro idealista, ni si sé si va a funcionar o no va a funcionar. Pero yo digo que hay que pensar con alternativas. No puedes pensar one track. Piensas one track en el Medio Oriente, que es un lugar violento, terminas matándote con la otra gente. Eso no tiene arreglo. Hay que ver de qué manera mover esto en otra dirección. Y ideas hay, y hay muchísimas ideas. Pero hace falta también voluntad de realizar. Y hay que destruir el mito, creo yo, de que el tiempo juega a favor de Israel. Yo no estoy seguro que el tiempo juega a favor de Israel, a menos que terminemos siendo, hay un término en ciencia política que es el estado guarnición, Garrison State. Si queremos ser un Garrison State, sí, armados hasta los dientes, invertir muchísimo de lo que tenemos en avanzar militarmente, seguir siendo cada vez más fuertes, etcétera, pero con los costos tanto sociales como militares, porque esto cuesta militarmente. O sea, tú cuando entraste dijiste, mira lo que pasó hoy, mira lo que pasó el fin de semana pasada con estos 4 soldados. O sea, sí, es todo el tiempo así. Y pensar que hay una solución militar al problema, no hay. Así como es una ilusión creer que los países árabes o Irán pueden destruir a Israel, es una ilusión creer que Israel puede destruirlos a ellos, porque no podemos. Y ellos a nosotros tampoco. Entonces, si no desarrollamos alternativas políticas, vamos a seguir en esta, que es como una máquina de moler carne, pero en vez de moler carne, muele personas. ¿Y sabes qué impacto tiene? Eso es importante. A la larga, todo esto entra en la memoria y hay cada vez más odio. Porque una familia que le mataron un hijo o un padre, basta. Ellos nunca, ¿entiendes?, van a poder entender la lógica de tratar de arreglar este conflicto. Hay una cuestión ya personal muy profunda. No sé. Yo tengo ese discurso pro paz, etcétera. Debo ser que soy un viejo medio idiota, así, un poco ignorante de la realidad. No, yo tengo esa cosa, pero bueno, así la pienso yo. Ustedes me preguntaron a mí, le preguntan, mira, hay unos que andan dando vuelta que dicen exactamente lo contrario. Creo que yo lo dicen mejor que yo. Hay un rabinito por ahí, otros tantos, que no vamos a mencionar los nombres, porque ustedes las ideas son bienvenidas. Bueno, eso es un síntoma de democracia sí. en México, que está muy bueno, ¿no? La pluralidad es... Bueno, yo también creo eso, o sea, yo también. Yo creo que ese es el modelo para la sociedad israelí, plural. O sea, yo creo que no queda otra, oye, con tanta gente tan Pero el hecho de que lo puedas decir... yo lo puedo decir siempre y no me pasa nada, claro. No. La democracia israelí
con todos los defectos que tiene, funciona. Sí, es la verdad lo más cercano a lo ideal. Bueno, no conozco otras que funcionan mejor. Tenemos un leve problema de corrupción ahí, que vamos a tener que trasladar el gobierno a la cárcel de Ramle, parece, o algo así.